El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar del monte le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Nos encontramos en el sábado de la segunda semana de Adviento de este año 2014. La liturgia nos va llevando en un proceso, en un itinerario que nos conduce a Jesús, pasando por grandes personajes del Adviento, los grandes protagonistas: profeta Isaías, Juan el Bautista, la Virgen María. Ahora estamos como contemplando la imagen, la figura de Juan el Bautista. ¿Qué significado, qué papel tuvo Juan el Bautista en todo este asunto de la venida de Jesús? Para la revelación bíblica es importante mostrar que cuando viene un gran personaje, él viene precedido de alguien que lo está anunciando. Pensemos nosotros que cuando se presenta un gran personaje, siempre hay una persona que está anunciándolo, una persona que le está haciendo como propaganda, publicidad, para preparar a las personas de tal modo que este gran personaje no llegue repentinamente. Dicen ustedes, por ejemplo, si el Papa viniera aquí a Nicaragua, con mucha anticipación se le haría publicidad, porque si no hace publicidad llega y nadie se da cuenta. De la misma manera, eso fue lo que quiso hacer Dios con la venida de Jesús, porque es el personaje más importante de la historia. Entonces le mandó un predecesor, alguien que lo anunciara. Pero no solamente Dios mandó un predecesor que lo anunciara inmediatamente, sino que Dios tuvo la prevención, si se quiere, la precaución de hacer este anuncio de la venida de Jesús mucho antes. Es más, desde el mismo Génesis, desde el mismo origen de la creación ya se había preanunciado que iba a venir un Salvador. Pero concretamente lo comenzó a anunciar Isaías. Y hay varios personajes del Antiguo Testamento, profetas, que comenzaron a decir que va a venir un Salvador, que va a venir alguien que va a redimir a la humanidad. Y Juan el Bautista fue el que lo vio previamente. Juan el Bautista es el que cierra el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento. Y hoy la liturgia nos habla de quién fue el que abrió el ciclo de los profetas en el Antiguo Testamento. Y fue Elías. Elías es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, junto a Moisés. De hecho, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿con quién se encuentra? Con Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. ¿Quién era Elías? Elías fue un profeta que le tocó vivir una época difícil de Israel. Le tocó un rey que se llamaba el rey Acaz, y una esposa, el rey que era de origen sirio, se llamaba Jezabel, que era terrible esa señora. Y lo persiguió muchas veces. Elías tenía una voz poderosa. El libro del Eclesiástico que leímos hoy, capítulos 48, versículos 1 al 4 y del 9 al 11, nos hace una referencia somera de quién era Elías. Miren lo que dice: profeta con un fuego cuyas palabras eran como horno encendido. Qué terrible era Elías. ¿Quién se compara a tu gloria? Recuerden algo que hizo Elías con los 450 profetas de Baal, porque había una gran sequía en Israel, y esos 450 profetas eran pidiéndole a Baal que mandara
lluvia y nada de nada. Y llegó Elías, para colmo, para que fuera mucho más dramático, él le echó agua, la tira de agua, y le dijo al Señor: manda fuego y haz encender este fuego únicamente, y con la leña mojada. Y él solo hizo encender el fuego. Y con eso puso en ridículo a todos esos falsos profetas de Baal enviados por Jezabel. Ella, poco ofuscada, lo mandó matar, lo estuvo persiguiendo, él se tuvo que ir hasta el monte Oreb, estuvo en crisis, pero después se recuperó y dejó a Eliseo como sucesor. Elías cuenta una antigua tradición que no murió, sino que fue arrebatado al cielo como en un carro, como en un torbellino, en un carro de fuego. Y estaba la tradición de que Elías un día volvería a la tierra para que se restaurara ya y se diera el diagnóstico, el juicio definitivo de Dios a la humanidad. Es lo que nos dice aquí al final el libro del Eclesiástico. Está escrito que te reserva para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos y restablecer las tribus de Israel. Por lo tanto, había una expectativa de que Elías volvería en el momento previo de la llegada del Mesías. Todo esto, visto en profecía, se cumplió en Jesús de una manera clara. Y aquí nosotros lo detectamos. ¿Quién es ese que retornó para que llegara al momento previo del momento del Mesías? Pues Juan el Bautista. Obviamente aquí no nos podemos confundir y pensar que es una reencarnación de Elías, porque en la fe cristiana no existe la reencarnación, sino la resurrección. ¿Qué significa que Juan el Bautista sea Elías? Pues que tiene el espíritu de Elías. De hecho, Juan el Bautista tenía una voz poderosa. Su voz hacía convertir a la gente. Era una persona austera y totalmente consagrada al Señor. El mismo Jesús, como lo leemos en el Evangelio de Mateo 17, del 10 al 13 hoy, el mismo Jesús identifica a Elías con Juan el Bautista. Lo dice claramente. ¿Por qué dicen los letrados que primero tienen que venir Elías? Le preguntaron a Jesús cuando él estaba predicando en un monte. Y él dice: él vendrá y lo renovará todo. Mejor dicho, ya vino. ¿Quién es? Dice, y no lo reconocieron. Al final del texto dice: entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Ahí está, el bíblico. Pronunciado directamente por Jesús. Jesús identificó a Juan el Bautista con Elías, con el retorno de Elías, no porque fuera la misma persona, sino simplemente porque tenía el espíritu de Elías y porque, así como Elías abrió el ciclo de los profetas, Juan el Bautista lo cerró. Elías, que vislumbró desde antiguo la venida del Mesías, Juan el Bautista lo detectó ya inmediatamente. Algunas personas confundían, en la época de Jesús, confundían a Juan el Bautista con el Mesías. Pensaban que era el Mesías. Fue tan famoso, su palabra era tan poderosa que ellos creían que era el Mesías. Por eso se tuvo que hacer esta aclaración, que la hizo Jesús y también la hizo Juan el Bautista. Porque a Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que tenía que llegar? Él dice: no, yo no soy el Mesías. Yo solamente soy una voz que anuncia en el desierto: preparen los caminos del Señor. Porque el Mesías es Él, Jesús de Nazaret. Y entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Es el que precede la inminencia de la venida del Mesías, que es precisamente el anuncio que hacía Elías acerca de la venida del Mesías. Hoy meditamos sobre Elías y Juan el Bautista. El espíritu del profetismo en Israel, el que inicia y el que cierra el ciclo de los profetas. Hoy le pedimos al Señor que siempre haya personas con el espíritu de Elías y con el espíritu de Juan el Bautista, que anuncien, que preparen, que le ayuden a las personas a que le abran el corazón a Jesús y lo acepten como su Señor, Mesías y Salvador.
Tú y yo, hermanos, podemos tener ese espíritu de Elías, ese espíritu de Juan el Bautista, ayudando a otras personas a que se encuentren con su Salvador, Cristo el Señor.